y cantamos un himno. Dice este himno, un himno muy conocido, que mi vida entera esté. Y tiene estrofas muy interesantes. Dice, por ejemplo, la primera estrofa, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, mi vida entera. Cuando hablamos de la vida entera, hablamos de todo nuestro ser, hablamos de nuestro pensamiento, de lo que decimos, de lo que vemos, de lo que hacemos. Y seguimos leyendo y dice la estrofa número 4, toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya, nada más. Mire qué interesante, la voluntad. Y el pastor estaba conversando conmigo hace unos 10 minutos atrás, y es cierto que nosotros podemos avivar el fuego del Espíritu en nuestra vida a través de la oración, de la lectura de la palabra, de venir aquí a la iglesia, pero tenemos que pedirle a Dios que también tome nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene que ver con la acción. No hacemos nada con desear algo y pensarlo. Yo no hago nada con levantarme el domingo en la mañana y decir, qué bueno sería si voy y comparto en la iglesia y adoro al Señor junto con mis hermanos. Eso está muy bien que yo piense de esa manera, pero de ahí a que se haga realidad es otra cosa, ¿verdad? Y esa es la voluntad, cuando nosotros ponemos en práctica lo que nosotros sabemos que es bueno y lo que Dios nos enseña. Y siendo sincero, cuando nosotros tenemos voluntad para hacer algo, lo hacemos, ¿verdad? Porque sacamos tiempo para practicar deporte, sacamos tiempo para jugar videojuegos, sacamos tiempo para ir a pescar, sacamos tiempo para leer, sacamos tiempo para ver una película, sacamos tiempo para muchas cosas. Cuando deseamos hacer algo y cuando nuestra voluntad está en algo, en inglés hay un dicho que dice, where there is a will, there is a way. Y yo se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo, cuando se quiere, se puede. La voluntad, pidámosle a Dios que tome nuestra voluntad y la haga suya, nada más. Que lo que yo anhele, que lo que yo desee y que lo que yo haga en práctica venga de Dios. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor por la eternidad, que mis pies tan sobre vos, de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complace en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, sí, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Para ser Señor, tuya por la eternidad, que mi tiempo todo esté
abierta la Biblia en el capítulo 3 de Efesios, epístola del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Tiene la Biblia abierta en Efesios 3? Porque vamos a usar varios textos ahí, aunque hay muchos en pantalla. Es bueno que usted esté ahí con la Biblia abierta porque vamos a leer muchas veces ese fragmento que voy a decir. Efesios 3. Si usted tiene un marcador, un lápiz o algo ahí, yo le recomiendo que marque también en el libro de Romanos en el capítulo 7. Romanos capítulo 7. Así que estamos ahora mismo estamos con la Biblia abierta en Efesios 3. ¿Y en qué otro libro? En Romanos capítulo 7. Es importante eso. Si no trae la Biblia, entonces esté atento. Esté atento. Hay que traer la Biblia porque la Biblia es la espada que hay que aprender a utilizar. Es la espada del cristiano. Es la espada del Espíritu. Es la espada que nos penetra, la Biblia. Entonces, yo quiero hoy hacer un estudio complejo. ¿Oyó lo que dije? ¿Qué dije? Complejo. Es un poquito difícil de entender, pero si usted presta atención y le pedimos ayuda al Espíritu Santo, usted va a entender. Pero es requete importante. Esa palabra la aprendí a decir de niño, requete, cuando tú querías exagerar algo. Así que voy a estar tratando hoy el tema que se titula Fortaleza interior. ¿Cómo se llama este mensaje? ¿No lo oí muy bien? Ok. Vamos a estar trayendo, como dije, Efesios 3 y Romanos 7. Aquí hay 2 versos más que van a estar al final de la presentación, que van a reforzar la palabra que hayamos predicado. Pero vamos a dedicar sobre todo a Efesios. Hoy vamos a hacer en Efesios, escuche bien, esté atento. Hoy vamos a hacer en Efesios, en este capítulo 3, el estudio de una oración. ¿Oyeron lo que dije? ¿Qué vamos a estudiar hoy? Una oración. Una oración nada más ni nada menos que hecha por el apóstol Pablo. ¿Qué cosas son las oraciones? Es el hablar del hombre con Dios. Sobre todo para expresarle algo, sea una necesidad, sea una alabanza, sea un reconocimiento, pero es el hablar del hombre con Dios. Y en este caso, un hombre escogido y lleno del Espíritu Santo como el apóstol Pablo. Y una de las cosas que tiene que hacer el cristiano es aprender a orar. ¿Qué tenemos que aprender? A orar. Y hoy vamos a aprender un poquitico a orar, porque vamos a estudiar una oración del apóstol Pablo que está en el capítulo 3 de Efesios. Pablo, dijo el apóstol Pedro de Pablo, que sus escritos y sus epístolas y sus enseñanzas eran un poco difíciles de entender. Si usted busca eso en la Biblia, eso está en la Biblia, así como se lo estoy diciendo. Pero nada, hay que caminar por ella porque uno llega el momento en que disfruta las cartas de Pablo, del gran apóstol de los gentiles. Por el ministerio de Pablo y por la manera poderosa que el Señor Jesús usó al apóstol Pablo, es que usted y yo, que somos gentiles, ahora somos parte del pueblo de Dios unificado, judíos y gentiles unificados en un solo pueblo, que es la iglesia de Cristo. Por ese hombre
usado por Dios de una manera poderosa, se desarrolló el ministerio de los gentiles y muchos gentiles fueron a los pies del Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Espero que ya usted la tenga lista ahí, capítulo 3. Y vamos también a estar en el libro de Romanos, capítulo 7. Efesios 3, espero que todo el mundo esté listo para despegar. Esto de poner los textos bíblicos es como ajustarnos los cinturones. Voy a leer el primer versículo de Efesios 3 y ahí usted verá, esté muy atento a lo que voy a decir, muy atento. Dice la epístola en el capítulo 3, por esta causa. ¿Qué causa? Bueno, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo lo hizo y para qué lo hizo, que está en los capítulos 1 y 2, ¿ok? En los capítulos ¿qué? Anteriores. Estamos en el 3 y Pablo viene arrastrando un tema y dice, por esta causa, vamos a llamarle de manera muy general, el Evangelio. Por esta causa del Evangelio, ¿entienden? Porque tenemos que entender lo que estamos leyendo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo Jesús, de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, por ti y por mí. Fíjense, por esta causa, así dice. ¿Está bien? Y en el verso 2, y esto es importante que usted lo ponga en su Biblia, haga una nota por ahí, en el verso 2, de pronto, y eso hace un poco difícil el estudio de la carta, Pablo desvía su enseñanza. Pablo desvía el camino. Pablo empieza a tratar otra cosa. Otra cosa que yo no la voy a tratar aquí, que es importantísima, pero no la voy a tratar aquí, porque no es el énfasis hoy de mi mensaje. Pero lo que sí quiero decirles es que desde el 2, escuchen, desde el 2 hasta el 13 se va por otro camino, a poder entender este capítulo. ¿Me entienden? Ok, voy allá. Por esta causa, verso 1. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y aquí comienza otro tema y hay que darse cuenta. Claro, cuando usted lee la Biblia detenidamente usted se da cuenta que Pablo ahí cambió el tema. Pero eso cuesta un poco de trabajo llegarse, yo se lo estoy facilitando hoy aquí. Y ahora en el 14, que es el tema donde vamos a empezar, y lo vamos a empezar en el 3:14, ¿cómo comienza? Por lo mismo. Hay Biblia que dice por este motivo, por esta razón, pero es lo mismo. Por esta causa comienza el 1 y por esta causa comienza ¿qué verso? El 14. Y aquí vuelve a tomar el tema del capítulo. Si usted no entiende eso, usted se le crea una confusión en la cabeza. Entonces ya hoy estamos aprendiendo, cuando usted vaya a leer el libro 3, el capítulo 3 de Efesios, el 1, Pablo entra por esta causa y entonces se desvía su tema y en el 14 vuelve a tomar el tema que estaba tratando. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Orar. Por esta causa. Y eso yo lo tengo en pantalla. Vamos a verlo ahí. Ahí vamos a tener los textos. Por esta razón. Otra Biblia dice eso, ¿eh? Por esta razón. Pero si usted va a esta misma Biblia, que es la Reina de Valera revisada, y va al versículo 1, allá en el versículo 1, en vez de decir por esta causa, dice por esta razón, y en el mismo 14 dice, por esta razón, ¿qué hace Pablo? Dobla su rodilla ante el Padre. ¿Sabe cuál es el orden, la manera de orar, no? Uno tiene derecho al Padre a través de Jesucristo. No hay otra vía, no hay otro intermediario. Cristo rompió el velo cuando murió, donde no se podía entrar al lugar donde estaba Dios Padre, al lugar santísimo. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo nos enseñó a nosotros, el Padre de Él y de quién más, y de nosotros.
y de Pablo y de usted y mío. Dios es nuestro Padre Celestial. Jehová de los ejércitos, el Elohim, el Shaddai, son nombres de Dios. Lo vamos a estudiar. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre. Todavía no sabemos cuál es la razón. Y el verso 15, que está en letra chiquitica y negra ahí, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Quiere decir, Dios es, lo que quiere decir este texto es que Dios instituyó la familia. Varón y hembra los creó, no otro invento que hoy quieren meter. Varón y hembra los creó y les dio nombre. Por eso, todo ser humano aquí en este mundo ha tenido un nombre y un apellido. Mi nombre es David y cada uno tenemos un nombre. Y usted ve en todas las culturas la gente tenía nombre. Bien. Entonces, después de explicar esto, vamos a entrar en el texto más importante del tema de hoy. El motivo de oración, el por qué Pablo dobla sus rodillas. Y que tiene y da el título a este mensaje. ¿Cómo se llama este mensaje? No lo voy a poner, que no lo pongas ahí. ¿Cómo se llama este mensaje? Fortaleza interior. En el interior nuestro. Nosotros tenemos un ser interior que vamos a hablar hoy aquí. Aunque la gente no lo crea por ahí, la gente no le importa lo que estamos hablando, pero en la iglesia sí se trata de eso. Y un día nos vamos a sorprender. El día que Cristo venga, unos para bien y otros para mal. Pero aquí está. Aquí está la oración urgente, la oración importante. Fíjense, ¿sabe usted que los judíos acostumbraban a orar parado? Y a mí me gusta orar parado. Te paras, caminas en la habitación, le elevas tu rostro al cielo con las manos levantadas y puedes expresar una oración de alguna manera. Pero en este caso el apóstol estaba tan contristado, tan humillado, tan desesperado, que se tira. Y cuando dice doblo mis rodillas, para el judío era tirarse en el piso prácticamente, literalmente. Quebrantado en gran manera. Voy a leer el 14 otra vez. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y ahora vamos al 16. Leímos el 14 y el 15. ¿A fin de qué? ¿A fin? ¿Con qué fin dobló las rodillas? A fin de que conforme a las riquezas de su gloria. Bueno, eso no tenemos idea. Las riquezas de la gloria de Dios no tenemos idea. Y no la tenemos. No la tenemos. Cuando usted va a una joyería, donde hay piedras preciosas, donde hay plata, donde hay oro, en las mayorías de las joyerías de este mundo hay unos sistemas de seguridad para cuidar eso. Para cuidar lo que hay dentro de una joyería. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Que cuando describe la Nueva Jerusalén habla de calles, ¿de qué material? De oro. Las calles de oro. Yo sé que hay gente que no cree eso, pero la iglesia, Dios le ha dado una cosa que se llama la fe, que es poderosísima, y que sin ella es imposible agradar a Dios, y por eso estamos leyendo aquí. Ahora se está refiriendo que va a pedir para que Dios conforme a las riquezas que tiene Dios, donde las calles son de oro y las perlas están en cualquier lugar, y no tenemos idea todavía de toda la expresión que hay, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria son infinitas. Pero mira lo que pide. Fíjense qué cosa que para usted quizás no es importante, o es mejor tener 10 kilogramos de oro que esto que va a pedir. Pero no se equivoquen, que Pablo no estaba equivocado. Pablo nos está rectificando. Os conceda ser, usted y yo, que seamos fortalecidos
con poder por su espíritu. Cuando yo escuchaba aquí cantar, tenemos mucha guerra contra eso. Guerra espiritual. Yo batallé una semana por encontrar un coro que yo recordé de mi juventud. Nadie se lo sabía. Y no era por lo viejo, porque le pregunté a gente más vieja, a gente de mi época, a gente después de mi época, se lo pregunté en YouTube y no apareció el coro. Pero yo me sabía el coro y lo aprendí en mi juventud. Y que me bendijo y me hizo edificar. Y cuando yo voy a predicar este mensaje, yo quería ponerlo y no apareció. Y para colmo, después que puse la letra, que yo me acordé, y se la puse bien ahí, porque me acordaba bien de la letra, y se la mandé a Héctor, hoy no salió en pantalla. ¿Qué le parece? La guerra está para hacerse. Y de alguna manera, eso es una tontería, porque estamos predicando el Evangelio y lo vamos a seguir predicando. Pero ese coro tenía un mensaje. Si el Espíritu de Cristo, que al Señor resucitó, el Espíritu de Cristo lo resucitó él mismo. Por eso él dice, yo tomé mi vida, después que morí, yo mismo la di, nadie me obligó a darla, y yo la tomé y yo mismo la volví a tomar. El Espíritu de Cristo, que el Señor resucitó, mora en ti y mora en mí, Él vivificará. ¿Oyó? Vivificará mi vida. Porque Dios nos da vida cuando estamos llenos del Espíritu. Así que eso es lo que está pidiendo. A fin de que conforme a las riquezas de su gloria os conceda. Y usted sabe, hay que meter esto en el Zoom, porque no sabemos orar. Pedimos por todo y por esto nunca pedimos. Que Dios nos conceda, así mismo voy a redactar una petición, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. ¿Cómo se llama este mensaje? Fortaleza interior. Fortaleza interior. Ahora vamos a estudiar un poco lo que es el hombre interior. Vamos a poner ahí la próxima y está explicado, más o menos. Dice, en la época y cultura de Pablo se crió en el Imperio Romano. Era el imperio del momento, pero la cultura era la griega. Los romanos estaban ahí, pero la cultura predominante era la cultura griega. En la época de cultura en que Pablo escribió sus cartas, el hombre interior, para entender qué le estaba diciendo él a la gente de su época, que para nosotros también es viable, se consideraban tres elementos. Esto hoy exactamente no es así, pero muy parecido. Y vamos hoy a explicarlo un poco. Tres elementos. ¿Cuál era este? El primero, la inteligencia. El ser humano, a imagen de Dios, es el único que tiene inteligencia. Aunque usted vea que los animales, yo una vez me asombré de que un mono en un zoológico cogió un pomo, le quitó la tapa y tomó agua. Él está haciendo eso por una intuición. No hay inteligencia en el mono, ni hay inteligencia del perro, con todo lo que usted vea que eso es una cosa digna de quién, de Dios. Y ocurre en el Espíritu de Dios. Que tenemos doble espíritu. Tenemos el espíritu que Dios nos da la vida y tenemos un espíritu en nuestro ser interior. Un espíritu, que es el que nos da la vida. Que por él respondemos cuando este cuerpo toma vida, cuando Dios sopla el espíritu. Y hay un ser interior. Un ser interior. Y el hombre, tratando de estudiar, le llama inteligencia. Bueno, no es inteligencia. De hecho, hay un psicólogo judío muy famoso aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, que escribió un libro que se convirtió en un bestseller, que se llama Inteligencia Emocional, donde mucha gente que es inteligente para las matemáticas, inteligente para muchas cosas, no es inteligente para la vida. La vida es un fracaso en muchos físicos, en mucha gente de ciencia, en muchos matemáticos. Sin embargo, hombres que tienen un coeficiente de inteligencia reducido con respecto al otro, viven una vida más efectiva, más normal, y aquel hombre hizo un estudio psicológico, ese psicólogo judío, y escribió un libro que fue un bestseller en este país que se llamó Inteligencia Emocional. Hay gente
que tiene una inteligencia emocional, otro tiene inteligencia para las matemáticas y otros tienen inteligencia para otras cosas. Pero la inteligencia lleva memoria, es parte también del ser interior. Unos tienen más memoria que otros. Yo tuve un amigo que se aprendía todas las citas, le decían el hombre Biblia, porque se sabía los textos de la Biblia con sus citas, y yo jamás me he podido aprender eso. Me aprendo los textos y para llegar a aprenderme la cita me cuesta, porque cada uno, Dios le ha dado una facultad, y esa es la facultad de la memoria. Y algunos dicen que inteligencia y buena memoria es la sabiduría. No, para nada. Hay gente que ni tiene inteligencia ni tiene memoria. ¿Y son qué? Sabios, que llevan mejores sus matrimonios, que llevan mejores sus negocios. Y tiene que ver con lo que aquel hombre descubre como inteligencia emocional. El hombre es un ser emocional. El hombre llora, el hombre se irrita. Y eso sale del interior, eso no sale de los músculos. Los músculos se accionan, pero es Dios, es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Y allí se asientan las emociones, las tristezas, el odio, el amor. Y ese es el hombre interior. La inteligencia está en todo eso, que no es el nombre ideal, pero es el que se le daba en aquella época. Hoy cuando usted va a estudiar esto más, es todo lo que yo le he explicado aquí y aún mucho más. La inteligencia. Otro es la conciencia. Algunos dicen que también es parte de la inteligencia, pero hay una diferencia. La conciencia es la conciencia de lo que usted es. Usted es consciente. Usted es consciente de lo que usted es. Usted es consciente de que usted es un ser humano. Los animales no. Los animales... Ayer yo recibo todos los días la visita de los patos. Los patos, hay patos que tienen una carita linda y cariñosa. De verdad. Yo lo interpreto así. Dios me da sensibilidad para eso. Pero ese pato no tiene idea de lo que él es. Él pone huevo, él huye de sus enemigos. Pero él no sabe que aquello que está allí es un gorrión o un águila. Él sabe que es peligroso, pero no sabe lo que es. No tiene conciencia ni de él mismo. Vive por intuición, vive por reflejo. Ahora, usted sabe que usted es un hombre o una mujer. Usted sabe que usted es un carpintero o un chofer o la profesión, un maestro o un doctor. Usted sabe y se levanta por la mañana todos los días sabiendo lo que es. En el caso de nosotros, además de todo lo que somos, sabemos que somos hijos de ¿quién? ¿No lo oí? De Dios. Respóndalo con fuerza, porque esto es emocionante. Si es hijo de Dios, dígalo, porque eso es lo más grande que hay, y dígalo con voz. Somos hijos de Dios y tenemos que tener conciencia. A veces caminamos sin la conciencia de que somos hijos de Dios. A veces caminamos sin la conciencia de que somos salvos. Y eso es conciencia, cuando tú estás consciente de algo. Somos adoradores, somos hombres de fe. ¿Ves? Esa es conciencia. Así que ya vamos entendiendo inteligencia y qué cosa, conciencia. Tú tomas conciencia, tú estás consciente. Cuando pierdes la conciencia, te desmayaste y no sabes quién eres. Pero en cuanto la retomas otra vez, tomamos conciencia de todo lo que éramos antes, del momento que nos desmayamos y la perdimos por un momento. Y la otra cosa que esto le dedicó tiempo, porque yo le pedí que le dedicara tiempo y que hablara de eso en su ministración de la alabanza, es la voluntad. La voluntad depende mucho de esto. Porque la voluntad es al final lo que tú deseas. Pero no se queda ahí. La voluntad es también lo que tú haces. Ya ahí cuando lo haces, entonces ya la voluntad se hizo. La voluntad tiene que ver con el deseo, pero también con el hacer. El hacer las cosas. Entonces, este ser interior, este hombre interior, tiene que ser tratado. Hay que tratarlo. Por eso hay que tener cuidado con lo que los niños ven. Y por eso hay que tener cuidado con lo que los hombres y las mujeres ven adultos. Y por eso hay que tener cuidado con lo que usted canta, y con lo que usted escucha, y con lo que usted habla, y con lo que usted lee. Porque usted está alimentando dos ejércitos. Le dije que esto era complejo, tiene que estar atento. Usted está alimentando en usted dos ejércitos en su interior.
Usted lo alimenta. Y para eso estamos aquí. Y para eso Pablo oró. Y si Pablo no hubiera orado eso, yo no estuviera predicando esto. Simplemente estoy tratando de volver a traer a nuestra memoria, y esto es ley de Dios, esto es palabra de Dios, y dice que a su pueblo en el nuevo pacto Dios iba, yo se lo repito en todos mis mensajes, Dios iba a escribir su pueblo, en el de hoy, en el del nuevo pacto, Dios iba a escribir su ley en sus corazones. Y hoy estamos tratando de que esta oración de Pablo se escriba aquí, en nuestro ser interior, que lo acabamos de estudiar, en nuestro hombre interior. Y llega a la voluntad de que usted sabe que usted los domingos debe separarlo para el Señor, pero lo dedica a hacer otra cosa. Entonces, sabe que está bien, sabe que la Biblia lo dice, pero al final, ¿qué voluntad hace? No es la de Dios. ¿Cuál es? Y así pasa con todas las demás cosas de nuestra vida. Y por eso el himno tiene una letra preciosa. Toma, oh Dios, ¿cómo dice? Mi voluntad. Y haz la tuya, nada más. Tu voluntad. Bueno, para comprender esto que yo he dicho aquí, vamos a ver la batalla. Vamos a ver la batalla en el mismo hombre que la escribió. Y para eso, yo le dije a ustedes que tuvieran listo Romanos 7. Vamos a Romanos 7. Si usted no tiene listo Romanos 7 y va a estar todo el tiempo buscándolo ahí, entonces mejor que me escuche a mí y después en la casa lo revise. Esto, Dios mediante, si Dios lo permite, estará en el internet. Así que voy a Romanos 7. Y esto que voy a describir ahora es una guerra. Una guerra, una batalla, le dije, ¿no? Una batalla. Vamos a leer. Vamos a leer lo que Pablo, el corazón de Pablo abierto para nosotros. En este capítulo 7. Voy a leer a partir del 14. Porque sabemos, ¿está conmigo? Si no tiene Biblia, escúcheme entonces. Porque sabemos que la ley es la Biblia, porque sabemos que la ley es espiritual, es para el ser espiritual que hay dentro de nosotros. Mas yo soy, decía Pablo, ya convertido, yo soy, ¿qué cosa? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, porque lo aborrece en Cristo. ¿Qué hace? Eso hago. Y si lo que quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, ¿cómo es la ley? Es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora. Y al mismo tiempo dice, ¿dónde mora? No es en el cangrejo que tengo frente a mí, sino en quién? En mí. Entonces soy yo. Es como un juego de palabras. El 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. En este cuerpo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Entonces ese es el cristiano que sabe que debe estar en la iglesia y no está. Ese es el cristiano que sabe que no puede ver una película pornográfica y la ve. Ese es el cristiano que está haciendo cualquier cosa que es en contra de la ley de Dios. Es el cristiano que le habló áspero a su esposa y que sabe que ofende tanto a Dios, que dice la Biblia, que pierde la conexión con Dios en la oración. Y todo está, lo que Pablo está pidiendo es para que esto no ocurra, fortaleceos de la gloria tuya. Allí lo estábamos leyendo, de la gloria tuya, Señor, envíanos el ser fortalecido en nuestro ser interior a través de tu Espíritu, el Espíritu Santo en mi vida, que ya lo tenemos. Y que cada vez que hacemos una de estas cosas lo contristamos, lo ponemos triste. Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, meditemos eso, sino el mal que no quiero.
¿Qué dice? Eso hago. El mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, en mi cuerpo. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestra redención, dice la Biblia, en Romanos 8:23, la redención nuestra no está completada. Está por llegar y va a llegar absolutamente cuando el Señor venga, al cual esperamos. Pero tenemos esta arma poderosa que estamos estudiando hoy aquí, para poder llevar el pecado a nuestras vidas casi, ¿a qué? A cero. Esa ya es nuestra esperanza, esa ya es nuestra oración a Dios. Debemos repetir los unos por los otros esta oración de Pablo del capítulo 3 de Efesios. Dice el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, estoy leyendo el 21, hay esta ley, que el mal está ¿en quién? En mí, todavía. Ahora el 22 yo lo tengo en pantalla. Aquí mismo, en este mismo libro. Sigo leyendo por ahí. Porque según el hombre interior, vuelve a tocar aquí en Romano el mismo concepto que tocó ¿dónde? En Efesios. El hombre interior. El mismo nombre que tiene este mensaje. Fortaleza interior. Eso es lo que necesitamos para no pecar. El gran problema que todavía tenemos, ¿qué cosa es? Nuestro pecado. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que ¿qué? No lo oí. ¿Qué dice? No lo oigo. Que combate contra la ley de mi mente. Y ahí está, pone como mente ¿qué cosa? Mi inteligencia, lo que hablamos, mi conciencia, la voluntad. Veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros, mi cuerpo. Y Pablo mete un grito en el verso 24, vamos a leerlo, un grito de angustia. Miserable hombre de mí. Qué bueno que cada cristiano pueda hacer eso. Hoy mi esposa me trajo un texto bíblico, siempre todos los días que desayunamos, ella pone un verso bíblico delante de mí. Y ahora mismo yo no me acuerdo cuál texto fue, pero el texto decía algo especial para mí, que me bendijo sobremanera. Y yo con este tema en mi interior, yo dije, Señor, gracias porque yo pude estudiar la misericordia tuya la semana pasada. Y ahora, Padre Celestial, mi esposa me da este texto, el cual yo lo manejo. Pero lo recibo por gracia, por misericordia y por fe. Y me agarré del texto. Pero eso que hizo mi esposa, eso que yo dije, esa lectura del texto en el desayuno, está alimentando lo que necesita ser alimentado de mi ser interior para yo ir teniendo victoria en esta batalla que les estoy explicando. Así que yo mismo, dice aquí en azul, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y yo no tengo que servir a la carne. El capítulo 8 nos ayuda mucho, porque nos da un poco de entusiasmo con estas cosas. Entonces, para seguir adelante de una manera correcta, vamos entonces otra vez a Efesios. Habla su Biblia en Efesios. Y vamos a leer los 3 primeros versículos que ya hemos estudiado, para no perder la idea. Estoy en Efesios 3, capítulo 14. Por esta causa,
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Va a orar, ya lo estudiamos. 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es el creador de la familia. 16. Para que os dé, y aquí está el texto de la petición, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, que nos empieza a dar de las riquezas de su gloria. A mí me parece que eso que me entregó hoy mi esposa, que fue un texto que me levantó en peso, que yo estaba consciente que no merecía lo de ese texto, pero que yo sé en el fondo que Cristo hizo el sacrificio por mí, sé en el fondo que el Señor es bueno, sé en el fondo que el Señor es misericordioso, sé en el fondo que el Señor es perdonador y sé en el fondo que el Señor es Señor de oportunidades. Entonces, por eso me apropio del texto y me preparo más. Eso es lo que Dios acaba de hacer en mi vida en la mañana, es responder la oración de Pablo. Para este pobre pastor que usted tiene delante de usted y que lo hace con usted sin ninguna diferencia, igual. ¿Qué cosa? El 16, el texto más importante, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su, y con mayúscula que dice, Espíritu. Cuando cantamos Espíritu de Dios, llena mi vida, vivifica mi vida, lléname de ti. Y entonces vamos a seguir ahora con nuestra diapositiva del versículo 17. Para que Cristo, o sea, cuando Dios va, fíjese, cuando Dios nos llena de su gloria en este sentido de fortalecer nuestro ser interior, mire lo que ocurre. Una cosa que ya ocurrió, pero que se desarrolla más. ¿Qué dice? Para que Cristo, este es el 17, este es después del que acabamos de leer, para que Cristo habite en vuestros corazones. Eso lo hicimos el día que usted recibió a Jesús. Para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe. ¿Por qué yo puse aquí en habite? Porque yo estaba estudiando ese verbo en el griego. Y eso es una manera de habitar. Porque sabe que a veces parece que Cristo habita y no habita en los cristianos. Y a veces tenemos dudas dentro de nosotros mismos que no habita. Porque si tú vives en esa fluctuación de vida y en esa batalla, y siempre la batalla se va más al pecado que al fortalecerle la fe, es porque está pasando algo en lo cual toda la oración de Pablo no se está haciendo efecto, y si algo es porque nosotros estamos alimentando más una cosa que a otra y le dedicamos más tiempo a las cosas de la carne y no se alimenta. Y entonces debemos caer: Señor, pon tu mano, ayúdame, ayúdame. Es bueno que yo esté conversando con los hermanos en una conversación telefónica a través de tus textos bíblicos, a través de planes de la iglesia, pero a veces una conversación telefónica entre cristianos se convierte en chisme, en basura, y no se habla nada de Cristo. Entonces no es el punto, es toda la vida nuestra metida de lleno en la vida de Dios. Entonces, que Cristo habite es que el Señor habita de una manera segura, de una manera estable, que no parece que sí, que parece que no. Ese habite es como la persona que aquí pasa mucho, que está de residente en una casa, pero que no es dueño. Y de pronto la persona compra una casa y después nadie la puede sacar de la casa. Eso es lo que pasa aquí. Entonces ya la casa, ya cuando una persona se va a habitar la casa que es suya, el habite, el verbo que hay aquí en el griego es eso, es una habitación definitiva, segura, clara, diáfana. Así, por eso puse ahí habite, porque está traducido al español y dice, bueno, que habite, ya que Cristo está habitando en mí, sí, pero de una manera estable, firme, continua. Para que Cristo habite en vuestros corazones. Y corazón es otra manera de decir nuestro ser
Interior no quiere decir que es aquí en el músculo cardíaco que tenemos aquí. No, no, no. En la época antigua, al hombre interior también se le llamaba ¿qué? Corazón. Los ojos del corazón. Los ojos del espíritu, que es nuestro ser interior. Para que habite en vuestros corazones por medio de la fe. De modo que siendo, entonces ahora se está metiendo en un tema importante. Siendo, ¿qué cosa quiere decir arraigar? Que tenga raíces y fundamentados. Dos cosas, raíces y qué? Y fundamento. Fundamento y qué? Y raíces. Pero Cristo arraiga en nuestros corazones una parte importante de la ley. ¿Y esa sabe cuál es? El amor. Los dos mandamientos principales donde dice Pablo que se cumple toda la ley es: amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Los cristianos tenemos que pararnos en seco ahí, porque a veces odiamos a 20.000 gente y no va con Dios. No va, tenemos que poner al día con eso, no va con Dios. O sea que batallamos con todas las cosas que yo he hablado aquí, pero sobre todo para que entendamos cuál fue el amor de Cristo, Dios, que es santo, que es Dios, y que vio nuestra miseria espiritual, nuestro pecado tan grande, que el apóstol Pablo dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si es así, es porque este es un amor especial. Por ser un amor especial, yo le voy a enseñar algo aquí hoy, rápido, a manera de aprender para un futuro cercano. ¿Usted ve este amor como está escrito aquí? ¿Usted sabe cómo se llama esta manera de escribir? ¿Alguien la conoce? Eso se llama letra capitalita. Como capital, pero capitalita. Donde todo se escribe con mayúscula, pero la primera letra más grande. Es mayúscula también, pero es más grande. ¿Cómo se llama eso? Cuando estudiamos los nombres de Dios, vamos a ver que la mejor versión de Biblia de las Américas, así se llama, es la mejor traducción que hay. Usa la letra capitalita para diferenciar un nombre de otro. Pero solamente lo que quiero hoy es que yo quise hacer un énfasis, porque este es un amor especial, y entonces en la letra no está, en la Biblia original no está en capitalita en ninguna, pero yo para mi mensaje puse ¿qué cosa? Este amor del cual Dios está hablando, porque se metió en el tema del amor. Y si no nos metemos en el tema de que tenemos que amar a los demás, nosotros vamos a seguir igual. Entonces, Señor, ayúdame a amar. Quiero que no haya enemigo, que nadie me caiga mal en mi vida, hayame hecho lo que me haya hecho, porque si yo con todo lo que hice Jesucristo, su cuerpo fue molido de una manera tan horrenda, ¿cómo Dios no me va a pedir eso si se lo pido? Que yo no tenga delante de mí ningún... ¿Quién? Enemigo. No podemos tenerlo en un cristiano. Mucha gente puede ser enemigo de nosotros, pero nosotros de ellos, ninguno. Esa es la ley. Esa es la ley de Dios. Arraigados y fundamentados ¿en qué? En un amor especial. Por eso lo puse con capitalita. Y aprendas el concepto de capitalita porque lo vamos a estudiar en el futuro. Y vamos a continuar en el 18 que está aquí. Y seáis plenamente capaces. Sigue orando Pablo. Eso es lo que él quiere, lo que logremos. Y seáis plenamente capaces de qué? De comprender. Y aquí dice, yo no sé si usted hizo la tarea la semana pasada que le dejé una tarea. De hacer la tarea y tener interés es alimentar la voluntad interior. Pero la tarea consistía en coger Jeremías 9:27, 24 y hacer, aquí lo tengo. ¿Qué dice Jeremías 9:24? Alábese en esto, dijo Jehová, en entenderme y conocerme, en comprenderme, que es lo mismo que entenderme y qué, y conocerme. Esa es la tarea del cristiano. Y por eso yo le dije, aprenda a hacer Jeremías 9:24.
Alábese en esto el que debe de entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Qué hago? Y lo primero que hace es misericordia. Nosotros tenemos que vivir con misericordia para los demás. Así terminé mi mensaje la semana pasada, el mensaje de amor. ¿Qué hace misericordia? Juicio y justicia. ¿Se acuerdan? Y esas cosas, dice el Señor, me agradan. Yo, Jehová, dice Jehová, es como que Dios lo firma, el texto. Y le dejé esa tarea. Cuando ya nosotros de verdad empezamos a meternos en esto y caemos de rodillas también pidiéndole a Dios y poniendo una sintonía con la oración de Pablo, viene el poderoso de Israel, a obrar y a complacernos en la petición de Pablo. El poderoso en acción, vamos a ver el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y ¿qué? Y pensamos. Algunas Biblias dicen y entendemos. Según el poder, que no es de nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder está disponible. Usted tiene que escuchar este mensaje 3 veces. Yo he meditado, no sé si 30 o 40 horas en esto. Y me agrada. Ayer el Señor me despertó, le abro mi corazón a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana, hasta ahora, estoy hablando de esto. El poderoso de Israel, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por toda la generación, de todas las edades, para siempre. Amén. Yo los voy a invitar a ponerse de pie. Y aquí hay un texto que se sabe todo el mundo. ¿Quién no se sabe Filipenses 4:13? ¿Quiere cantarlo conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13. Repita conmigo fuerte esto que está aquí. Por la próxima. Fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora voy a poner frente a ustedes a Jesús. Sí, a Jesús. A Jesús, para que usted vuelva a escuchar este mensaje. A Jesús, para que usted vuelva a recapitular esto. A Jesús, porque si usted lo recapitula, usted lo va a vivir. Miren lo que nos dijo Jesús. Vamos a Marcos 14 y 10. Velad es estar atento con todas estas cosas que hablamos. ¿Y qué? Y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El que tiene oído, que oiga lo que el espíritu, no la Biblia, lo que el espíritu le dice. Si el Espíritu de Cristo, el Señor resucitó, mora en mí,